Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. En esta ocasión agradezco infinitamente a nuestro Dios por la oportunidad de poder conectarme con ustedes y agradezco a mi hermano ministro Joel Alejo por darme la oportunidad de abordar este tema que hoy se tocará en la sociedad varonil, y es el tema del elogio, mis hermanos. Este recurso que sirve para que nosotros, dentro del contexto de nuestra vida en pareja, podamos lograr que la fortaleza del matrimonio se haga tan fuerte que, como dice la Escritura, cordón de 3 dobleces no presto cerrado. Así que cuando expongamos en esta lección con nuestros hermanos de la sociedad varonil, es bien importante remarcar los puntos neurálgicos de esta lección, mis hermanos, para poder hacer que trascienda y que podamos lograr que de esta forma el pensamiento dentro de la iglesia se afirme en conformidad a la voluntad del Padre. La iglesia tiene una situación especial. Muchos de mis hermanos son conversos y en ese proceso de conversión se quedan plasmadas muchas conductas que fuera de la iglesia se aprendieron. Otros tantos, no importando que estén dentro de la iglesia, pues hermanos, la problemática a la que nos enfrentamos es que cuando se comienza la vida en pareja, pues no hay una receta de cocina. Entonces, en el proceso que lleva el matrimonio, pues siempre va a haber dificultades que en ocasiones se vuelven infranqueables cuando no se atienden a tiempo y se pierde el sentimiento que en algún momento unió aquel hombre y aquella mujer. Entonces, en esta ocasión vamos a abordarlo, el elogio, como un recurso que el varón tiene para fortalecer la unidad de su matrimonio. Y esto lo tenemos que resaltar fuertemente, mis hermanos. Nos vamos a enfrentar a quienes vean esto como cursi, vamos a encontrar a hermanos que lo expresen como que eso es anticuado, como que eso ya lo sabe la pareja, como que no hay necesidad, es una situación de temporalidad del sentimiento, y no es así. Entonces, por eso es tan importante que cuando nosotros abordemos esta temática, lo hagamos pensando en esa situación que habrá de permitirnos a todos nosotros encontrar recursos que Dios pone a nuestro alcance para que el funcionamiento de la familia se dé en un mejor contexto. Vamos a abordar la temática de esta lección y pues hermanos, vamos a usar el material que se nos da en esta lección que habremos de utilizar. Empezando por el objetivo, tenemos que trabajar con mis hermanos para hacerles ver que el objetivo del elogio es buscar que se vuelva en nuestra vida, nuestro actuar, en búsqueda de ese reconocimiento y la expresión de ese reconocimiento a las acciones positivas y las virtudes de nuestra esposa, usando elementos, mis hermanos, de gratitud y resaltando esas cualidades que nuestra esposa tiene. Muchas de las veces se nos ha olvidado. Miren, nada más recordemos un poco cuando nos volvimos novios de nuestra esposa, cuando comenzó nuestra vida en pareja, siempre había expresiones de cariño, ¿no? De cuidado, de atención, y al pasar el tiempo la costumbre le va arrebatando a la vida de las parejas esos detallitos que hacen que el matrimonio se fortalezca siempre. Por eso, dentro del contexto de los matrimonios, mis hermanos, nosotros como varones tenemos que utilizar este recurso. Aquí se nos da un concepto, el elogio es el reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Hermanos, no demos por hecho, hay que remarcar mucho con nuestros hermanos de la sociedad varonil que no debemos de dar por hecho que nuestra pareja sabe
lo que nosotros pensamos o sentimos. No hay más grande error que quedarnos con las palabras, hermanos, guardadas. Las expresiones entre la pareja se tienen que dar de una manera tal que permita que ese sentimiento que un día unió a esos dos perdure por todos los días de su vida. No es fácil, pero tenemos que, hermanos, trabajar en ello. Esto es importante remarcárselo a nuestros hermanos. Es verdad que en nuestra sociedad, fíjense, especialmente en nuestra sociedad en México, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que, por un lado, la mujer tiene que tener la conciencia de que ella sabe lo que su marido siente. Y por el otro lado, la sociedad nos ha, hermanos, llenado la cabeza de que el hombre, hermanos, no tiene por qué estar continuamente reconociendo las virtudes de su esposa. Pero en la iglesia, hermanos, esto tiene que cambiar, tiene que ser diferente, porque si nosotros tomáramos el ejemplo que nos plantea nuestro Dios en la lectura bíblica, nos vamos a dar cuenta que ahí el Señor, este libro de los Cantares, hermanos, es una expresión, es un poema al amor a esa relación humana que se da entre el hombre y la mujer y que ayuda de manera muy especial a que esa relación perdure. Por eso, mis hermanos, se nos plantea lo que dice el libro de los Cantares. Aquí ustedes están viendo una parte pequeña de este capítulo 4, que se nos marca del 1 al 9, pero resalto las primeras palabras del versículo 1, porque vean cómo Salomón plantea esto: he aquí tú eres hermosa, amiga mía. ¿Cuántos de nosotros al pasar del tiempo se nos olvida recordarle a nuestra mujer, a nuestra esposa, a esa compañera de nuestra juventud, como dice Malaquías, que independientemente del tiempo y del transcurrir del tiempo, esa hermosura, hermanos, no está plasmada solamente en los aspectos físicos, sino en el sentimiento que nos llevó a unirnos con ella? Y hermanos, estas palabras que usa Salomón para hablar de la esposa son palabras de verdad que en la iglesia, los varones debemos de utilizar para de esta manera resaltar las virtudes de ellas, y de esta forma enriquecer su sentimiento que las una más y más hacia nosotros. Pero muchas de las ocasiones nos detenemos. Fíjense que es curioso porque en esa cultura que nosotros tenemos, como que expresar palabras de cariño, palabras de amor hacia la pareja, en ocasiones algunos lo llegan a tildar de cuestiones de debilidad y de pérdida de esa hombría, y la verdad es que no es así, hermanos. Dios nos ha enseñado a expresar el sentimiento, y mayormente con la pareja. Por eso, cuando hablemos con nuestros hermanos, necesitamos hacerles ver que estas expresiones deben de perdurar en el corazón de los varones hacia sus esposas, ¿sí? Yo estoy seguro que hay palabras que cada uno ha adoptado de cariño con su compañera, ¿verdad? Aquí en el libro de los Cantares, si nos ponemos a leer, se utilizan algunas expresiones que ya no son en este tiempo utilizadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se dice, tus ojos como guedejas como de paloma, y pues, hermanos, como que de pronto decimos, ¿y esto qué? Pero si usted se pone a revisar, hagan pensar a cada uno de nuestros hermanos en esta lección que cuando se dirigen a sus esposas, ¿cuáles son las palabras que ellos utilizan o utilizaron en esa relación, en ese principio, que los hacía sentirse confortables tanto uno como el otro? Y estas son las que hay que revivir, porque cada pareja define su trato. Mientras nunca, hermanos, rompa el respeto, hermanos, las expresiones son legítimas de una forma
hermanos, particular en la pareja. Así que este texto, esta lectura bíblica, hermanos, nos va a ayudar a comprender cómo Dios permite que entre el hombre y la mujer las expresiones de ese sentimiento se puedan manifestar de manera continua y enriquecen, hermanos, la relación de las parejas. Pasamos al versículo para la reflexión, y en este versículo, hermanos, si ustedes leen todo el capítulo 31 del libro de los Proverbios, desde el verso 10 hasta el final, se van a encontrar con una serie de elogios que se le hace a la mujer y mayormente a aquella que tiene, hermanos, la comunión con Dios. Cuando nosotros nos casamos, hay que remarcar esto: nos casamos por el amor que sentimos el uno por el otro. Y si ese matrimonio ahora en el conocimiento de Dios se ha fortalecido, hagámoslo más fuerte, reconociendo a nuestra pareja la gran virtud que les acompaña. Nada más pongamos a pensar a los hermanos, cuántas cosas hacen nuestras esposas que nosotros no haríamos. Cuántas cosas realizan ellas y que nosotros no valoramos. Cuántas cosas llevan a cabo y a nosotros las pasamos por alto porque las damos por hecho como una obligación o como un deber, y se nos olvida, hermanos, hacer lo que dice nuestro texto de memoria. Levantáronse sus hijos y llamaron la bienaventurada, y también su marido la alabó. Esto que dice Salomón es algo que a veces a nosotros se nos olvida. Por eso hoy que se trabaja, hermanos, en este cuaderno del marido idóneo, pues todos estos mensajes los tenemos que tomar nosotros, los varones. Preguntémosle a nuestros hermanos, como dice aquí en este slide, hermanos, de la comunicación, no os olvidéis, háganles preguntas. ¿Dan por hecho que ella lo sabe o se reconoce la importancia de ella en tu vida? ¿Qué tanto, pongámoslos a pensar a todos, qué tanta importancia tiene la presencia de su pareja en su vida, de su compañera, de esa ayuda idónea? ¿Qué tanta importancia? Y fíjense que la mejor manera de poderlo valorar es, háganle una pregunta a alguno. ¿Qué pasaría? Y es cruel a veces, pero solamente así podemos ayudarnos. ¿Qué pasaría si tu esposa se muriera o no estuviera ya contigo? ¿Qué harías tú frente a todo lo que hoy enfrentas como ser humano ante la responsabilidad de tu familia? Y entonces vamos a empezar a darnos cuenta de que hay cosas que nosotros hemos olvidado reconocer y pasado por alto de la grande labor que hace nuestra esposa en nuestras vidas. Entonces, es importante que ese elogio sea sincero, emane del corazón y permita el enriquecimiento de la vida en pareja, para que de esta forma, pues hermanos, como dijo Jesucristo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. A veces entre la pareja se van abriendo brechas enormes, ni siquiera por problemas, sino porque damos por hecho que nuestra esposa sabe que la amamos, sabe que la queremos, sabe que la reconocemos, pero lo damos por hecho y nos guardamos ese reconocimiento y no lo expresamos. Y en lugar de ayudar, estamos perjudicando. Hagamos ejercicios con nuestros hermanos en ese sentido y van a ver qué tanto nos va a ayudar. Entrando al material exegético, cada uno tendrá la oportunidad de poder, hermanos, leer esta parte, pero yo estoy tomando la esencia de lo que representan estos textos. Aquí, hermanos, en estos dos párrafos de este material exegético, menciono que se deben de resaltar las cualidades de la compañera, porque esto promueve la salud anímica y mental del ser amado, resaltando la autoestima. Si ustedes le preguntan a cualquier psicólogo, la construcción del ser humano
entre el hombre y la mujer está hecha de una manera muy especial. Y vean, hermanos, que la mujer, por ser el elemento en el que Dios permitió que la vida se multiplicara, está hecha de sentimientos muy especiales, ¿sí? Y requiere de esa retroalimentación positiva para que el estado de ánimo se mantenga. Nuestra compañera vive un proceso muy complicado durante su época fértil, y esto a veces se nos olvida a nosotros, mis hermanos. Por eso el hombre, el varón, dice Pablo que le debe de dar salud al cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente a través de promover que nuestra esposa se sienta anímicamente y mentalmente amada, pero no porque lo dé por hecho. Hay que remarcar mucho con nuestros hermanos varones el hecho de expresar, hermanos, lo que nosotros vemos en nuestra esposa, para que su autoestima crezca, hermanos, para que ella misma se valore. ¿Cuántas veces la mujer entra en esas etapas depresivas? Porque el reconocimiento ni de los hijos ni del compañero. De los hijos puedo entenderlo en el sentido que tarde que temprano se desprenden del hogar, pero el compañero va a estar toda la vida ahí. Entonces, precisamente es el varón quien tiene que tomar esta grande responsabilidad, porque, hermanos, la cabeza le da salud al cuerpo. Y una de las formas de darle salud a su compañera es a través, mis hermanos, de esta actividad de reconocimiento. Hermanos, y hago una pregunta aquí: ¿será digno resaltar la gran labor que la esposa realiza en el hogar? Y cuando hablo de esto, no solamente es lavar o trapear. Hermanos, nosotros no lidiamos con los hijos en la edad temprana. La mayor parte del tiempo nosotros nos la pasamos en el trabajo. Por eso la mujer necesita esa retroalimentación, porque al final, como dice Proverbios 31:28, hermanos, fortaleza y honor son sus vestidos. Esto hay que explicarlo de manera muy especial con nuestros hermanos, resaltando esas cualidades de nuestra esposa, para que ella, hermanos, haga a un lado aquel bombardeo, hermanos, hormonal de su cuerpo en esa etapa, y reafirme su confianza en sí misma, y, hermanos, de esta forma pueda promoverse la salud dentro de ese matrimonio. Hermanos, es importante que lo hagamos, que le demos ese reconocimiento a nuestra compañera. Y la otra parte del material explicativo, mis hermanos, está en que el reconocimiento del marido hacia su esposa promueve el sentimiento del bienestar y la valía de las acciones que ellas hacen. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que prevengamos honra los unos para los otros, porque si nosotros promovemos el asunto de ese sentimiento positivo en la vida de nuestra compañera a través de ese reconocimiento, ese elogio, esto también se volverá en una situación positiva hacia nosotros, porque, hermanos, el actuar de nuestras esposas corresponderá a una mujer, hermanos, que está tranquila, que vive en paz, que no se siente menospreciada, que no se siente humillada, que se siente respetada, que se siente amada. Y esto lo va a traducir en su forma de ser, y será percibido por los demás. Y obviamente, hermanos, cuando nosotros hablamos del ser amado, lo que el mundo perciba allá afuera de nuestro ser amado es el reflejo de nuestro proceder. Así que si nuestra esposa está deprimida, hermanos, y nosotros no la ayudamos, esa depresión va a ser percibida por otros. Y las preguntas van a venir: ¿y qué hace tu esposo? ¿Y qué te dice tu marido? ¿Y cómo se comporta él? Por eso tan importante el reconocimiento, para ayudarlas en todo momento a sentirse amadas, mis hermanos. ¿Qué tenemos que utilizar para profundizar, hermanos, en esta lección? Hermanos, el hecho de que el elogio promueve la salud del matrimonio, no solamente de nuestra esposa, sino también de nosotros.
porque se convierte en un lazo más fuerte para que de esta manera lo que Dios unió jamás nada lo separe. Y obviamente, hermanos, asegura que el matrimonio tenga una estabilidad. Por eso las razones que se nos dan para que utilicemos, hermanos, el elogio como un recurso que nos va a favorecer en todo momento, es que nos hace sentir amados. Cuando nosotros damos reconocimiento, nos damos cuenta que el que lo recibe se siente apreciado, se siente valorado y, hermanos, se da cuenta de que lo que hace no pasa por alto. Se aumenta el nivel de confianza. El que se siente amado, hermanos, siempre va a tener una tranquilidad enorme, va a tener, hermanos, autoconfianza, se va a sentir, hermanos, realmente comprometido con sus propias situaciones personales, con su pareja, y tendrá la oportunidad de poder expresarlo de muchas formas. Y además crea un frente común, por lo que les decía hace rato, cuando nosotros actuamos en favor de nuestra pareja y le damos esa retroalimentación positiva a través del elogio, vamos a lograr que esto se revierta hacia nosotros también de manera positiva y se consiga que el matrimonio camine, hermanos, de la mano de Dios. Para llegar a este punto, hermanos, hay que invitar a nuestros hermanos. Hay muchos ejemplos dentro de la Biblia. Hay que hacerlos pensar en tres ejemplos dentro de la Biblia, en donde el actuar del esposo promovió, hermanos, situaciones especiales para que la esposa se sintiera tranquila. Yo les voy a poner uno, pero ustedes deben de promover los demás, y esto es importante que le hagan ver a nuestros hermanos. Por ejemplo, José. ¿Qué hizo José con María? Aun cuando ella apenas era desposada con él, dice que él, siendo justo, no quiso infamarla, no quiso, hermanos, poner en ella un señalamiento, hermanos, negativo, y su actuar lo llevó a tratar de no perjudicarla. Cuidó sus palabras, cuidó sus acciones, y de esta manera cuidó a María. Y así podemos hacer muchos ejemplos. Entonces, hagan que nuestros hermanos piensen en ejemplos que les van a servir para que después los aterricen en su vida personal. Hermanos, también háganle hincapié a nuestros hermanos si estas enseñanzas que encuentren en la Biblia les van a servir para que ellos puedan actuar. Esto es sumamente valioso e importante. Después viene la parte de la responsabilidad. Y la responsabilidad, hermanos, hagamos hincapié. No se nos olvide, y díganselo así a todos nuestros hermanos varones. No se nos olvide que a nosotros los varones Dios nos puso por cabeza, pero la cabeza le da la salud al cuerpo, ¿sí? Y, hermanos, en el sentido estricto de la vida en pareja, el reconocimiento hacia las virtudes, a las acciones, al trabajo, a, hermanos, la sabiduría, al esfuerzo que hace nuestra compañera, lo debemos de llevar presente como una herramienta, hermanos, positiva de construcción y de, hermanos, asegurar nuestro matrimonio. Hay que pedirle a nuestros hermanos que piensen bien, que se pongan a reflexionar, y aquí en esta parte hagan los hermanos, denles unos minutos haciéndoles pensar cuáles son estas al menos 4 cosas en las que ellos deberían de reconocer a su compañera, ¿sí? Y yo les diría que, hermanos, piensen también a la par si lo han expresado o no. Esto es para que ellos lo piensen. Como dice Pablo, examinaos a vosotros mismos. Y después déjenles la tarea, hermanos. La tarea está en que ellos tienen que, en algún momento, sentarse con su compañera y poder ponerse a reflexionar cuáles son aquellas 4 áreas que necesitan,
hermanos, trabajar con su compañera para que la unidad del matrimonio perdure y se pueda lograr lo que el Señor dijo, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Hermanos, es una lección muy importante hablar del elogio. No es, hermanos, un resaltamiento, hermanos, negativo de la persona, sino el reconocimiento a las acciones, a las virtudes y a todo aquello que acompaña a la compañera que Dios nos dio en nuestra vida y que por la palabra las llena y las hace mujeres de virtud. Hermanos, espero que esta lección nos ayude a trabajar en pro de la institución más grande que Dios puso sobre la tierra entre los hombres y que es el matrimonio. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.